A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta al senador del Grupo Popular, senador Miranda de Larra. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra portavoz, tras fallar a favor del PSOE en las elecciones de Madrid, en las de Castilla y León, en las andaluzas, en las municipales, en las generales, en las elecciones gallegas, en las elecciones vascas, en las elecciones de Cataluña, el señor Tezanos lo ha vuelto a hacer. Y esta vez se ha desviado ni más ni menos que 9 puntos, eso sí, a favor del PSOE, como siempre, en las últimas elecciones europeas. Contésteme, señora portavoz, ¿cuántas más veces tiene que fallar el señor Tezanos para que le manden a su casa y dejen de hundir la popularidad y la credibilidad del CIS? Señora ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Miranda, el CIS, el Centro de Información Sociológica, saben que tiene una constitución desde hace más de 60 años y que está conformada por más de 80 personas, de más 80 profesionales que trabajan en el CIS. Y, desde luego, todos ellos cuentan con mi respeto y espero que también con el suyo. Pero fíjese, le diré algo. El CIS hace algo con sus encuestas, que es publicar con transparencia las tripas de las encuestas. Lo digo porque esto no lo hacen muchas de las empresas privadas demoscópicas en las que ustedes confían y trasladan todas sus esperanzas y luego llega la realidad y, efectivamente, señor Miranda, les viene a ustedes el chasco. Senador Miranda de Larra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra portavoz, no se confunda. Si es que la credibilidad del CIS es un bulo que ni ustedes mismos se creen. Si es que nosotros no ponemos en duda al señor Tezanos, porque el señor Tezanos no falla. El señor Tezanos obedece. Obedece a su amo hasta convertir el CIS en una calculadora de los intereses socialistas. Obedece como lo hacen ustedes al defender una amnistía que hace solo un año negaban. Obedece como el fiscal general del Estado. Obedece como los que recibían mensajes de Coldo o como Red.es cuando recibe cartas de recomendación con sello de la Moncloa. Y es que el problema lo tienen ustedes precisamente con los que no obedecen, con los fiscales de sala y los jueces que no les obedecen, con los suyos como el señor Laván cuando no les obedecen, con la Junta Electoral Central cuando no les obedecen y le sancionan a usted 2 veces, y también con los periodistas y los medios de comunicación cuando no les ríen la gracia, como hizo el señor Tezanos la semana pasada, precisamente despreciando a una periodista para tratar de tapar sus propias vergüenzas. Señor presidente, querría en este momento romper una lanza a favor de los periodistas y los medios de comunicación que están siendo insultados, señalados y amenazados por el gobierno de Pedro Sánchez. Porque, señora Alegría, lo que a ustedes les molesta es que los españoles se nieguen a votar lo que les dice el CIS del señor Tezanos, porque ese es su modelo de bulocracia. Primero deciden el resultado y después hacen la encuesta. Primero ocupan la institución y después la utilizan contra sus adversarios. Pero ¿qué podemos esperar si han sido ustedes capaces de borrar del Código Penal los delitos y sacar de la cárcel a los que eligieron como socios? ¿Qué será lo siguiente? ¿Meter en la cárcel a los periodistas disidentes? Señora portavoz del Gobierno, si existe una máquina del fango, sin duda, usted es la portavoz. Y si existe en Madrid una fábrica de bulos, está en la calle Montalbán número 8, la tienen a su servicio y la dirige el señor Tezanos. Señora ministra, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor Miranda, la verdad que usted, que proviene del Gobierno autonómico de Madrid, podía haber hecho esta defensa de los profesionales del periodismo con el señor Miguel Ángel Rodríguez, que ocupa y utiliza sus redes sociales y el servicio de WhatsApp para amenazar a los periodistas de este país. Pero mire,
Mire, señor Miranda, la sociología efectivamente no es una ciencia exacta y hay margen de error. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes nunca están de acuerdo con las encuestas del CIS, porque dicen que siempre van en contra de ustedes. Pero no se equivoquen, que la realidad es muy tozuda, que no es un problema con las encuestas, que los que les pusieron a ustedes ahí, precisamente donde están en la oposición, fueron los ciudadanos el pasado 23 de julio. Y llevan ustedes un año en esa penitencia y sin asumir ese resultado electoral. Pero que yo lo entiendo, señor Miranda, porque claro, es que ellos estaban muy contentos. Si es que, claro, yo me imaginaba a todos los diputados y a los senadores del Partido Popular los meses de mayo, de junio y de julio que se iban tan contentos a su casa y que incluso habían tatuado esas grandes frases que decían el presidente Sánchez va a tener que escribir su manual de resistencia a la oposición, o por supuesto el presidente Sánchez está acabado en septiembre. Y con esas encuestas, señor Miranda, que a ustedes les daban 160 y 170 escaños y luego... Vaya chasco que llegaron las elecciones, señor Miranda, y esas elecciones les colocaron, como le digo, a ustedes ahí, en la oposición. Y luego además ustedes critican constantemente al señor Tezanos. Es verdad, en este caso yo siempre le tengo que decir que cuando ustedes han tenido la responsabilidad de gobierno siempre han optado por perfiles absolutamente objetivos. Les recuerdo que la anterior presidenta del CIS fue nada más y nada menos que la señora, como usted conoce perfectamente, Pilar del Castillo, y en su defecto, Ricardo Montoro, que por el apellido habrán llegado ustedes a la conclusión que era el hermano del ministro Cristóbal Montoro. Con lo cual, señor Miranda, de todas maneras, ya que a ustedes les preocupa tanto la encuesta del CIS, hubo algo que acertó claramente. ¿Y sabe lo que dijo la encuesta del CIS? Que se nos presentaba un grave problema, especialmente a ustedes, con esa hidra de las tres cabezas. Y su problema, señor Miranda, no es el CIS, es Vox y se acabó la fiesta. Señor Miranda, esa hidra de las tres cabezas, de esos polvos, este lodo. Un lodo, por ciento, donde se mueve perfectamente esa hidra y como ustedes se descuiden, van a terminar devorados.